Hola a todos, hoy retomaremos algunos temas, sobre todo programas relacionados al video anterior de Introducción al Cómputo Científico. Entonces, en aquella presentación habíamos dibujado o experimentado cómo se vería un pequeño sistema de punto flotante. Había yo presentado el programa en MATLAB y esto no es otra cosa que el equivalente a ese programa de MATLAB en Python. Entonces, esencialmente es lo mismo, nada más que en Python pues tenemos que importar las librerías como la de NumPy, la de Matplotlib, y luego tenemos que generar, aquí es donde se generan los números positivos. Entonces la mantisa es un arreglo que empieza en 1 porque habíamos dicho que va de 1 a 1.75. Entonces aquí yo le puse 1.8 porque estos arreglos digamos que son intervalos que no tocan al último. Entonces empieza en 1 pero se va a ir saltando y no va a llegar al 1.8 sino que va a llegar a 1.75, que era el mayor valor de la mantisa que yo tenía para este sistema de punto flotante. Acá tengo base 2, precisión 3, exponente mínimo -2 y exponente máximo 3. Entonces aquí me genera un arreglo de todas las mantisas posibles. Va a empezar de 1, va a ir con paso de punto 25, que veíamos que era el epsilon de ese sistema, el epsilon de la máquina de ese sistema de punto flotante, y va a llegar hasta el 1.75, que es lo que yo quiero. Entonces va a recorrer todas las mantisas con esta mantisa. Entonces la I va a estar en todas las posibles mantisas. Y esto lo que hace es que empieza en 0 y llega a 5. eh, y realmente lo que voy a hacer es que voy a tomar j-2. Entonces cuando está en 0 en realidad empieza en -2, que es lo que yo quiero, que es el exponente más chico. Y cuando está en 5 en realidad, como le estoy quitando 2, va a llegar a 3. Entonces aquí voy a generar para todas las mantisas los números que son la mantisa elevado, la mantisa multiplicado por 2 a la j-2. Entonces con esto voy a recorrer, con las j voy a recorrer todos los posibles exponentes entre -2 y 3, y las mantisas pues recorren todos los posibles valores de mantisa entre 1 y 1.75. Entonces bueno, esto lo puedo ejecutar. Aquí importo, bueno, ya tenía yo el matplotlib plot, o sea que realmente no necesitaría. Eh, Esta función que está aquí es una función que lo que hace es que aplana una lista de listas. Entonces, como aquí voy a tener una lista de listas, las X van a... Entonces yo, para aplanarla y tenerla y poder graficarla, genero o defino esta función. Y aquí se va a graficar esto. Entonces, bueno, ahí lo vieron frente a sus ojos. Interesante ver cómo, ya les había comentado, como más cercano al cero, más cercanos están los números de punto flotante, y conforme se van alejando, los espacios que hay entre ellos son cada vez más grandes. Entonces, bueno, esto es lo que corresponde a ese sistema en miniatura. Aquí ustedes pueden jugar, o bueno, el chiste es que tengan el programa para que puedan experimentar con otros sistemas de punto flotante y vean que el efecto y los números que se pintan en el sistema de punto flotante van a tener una distribución muy parecida a que este es pequeñito, pero bueno, en general se va a ver así. La otra cosa importante es que si se fijan aquí, no llega ni a -15 y no llega a 15. Entonces lo que sigue de acá es un overflow negativo, acá también un overflow positivo. Y estos espacios pequeños que están entre el número más chico representable en el sistema de punto flotante y el cero se llaman underflows positivos, y entre el cero y el más chico negativo es underflow negativo. Eh, entonces, bueno, esto ilustra ese pequeño sistema de punto flotante, la versión en Python. No, esto no me quiero ir acá. No. Entonces ahora lo que necesito es voy a abrir ahora eh, el de las raíces. Entonces, habíamos dicho que ciertas operaciones, sobre todo cuando tengo números que son de igual magnitud pero de signos opuestos, y yo no tengo una precisión suficiente, cuando lo sumo
en realidad se van a cancelar porque son de magnitudes muy parecidas, solo que sus signos son distintos. Entonces esta es una reflexión y una manera de darle la vuelta para evitar estos errores de cancelación. Entonces, bueno, aquí igual voy a importar mis librerías, la de NumPy, la de la raíz cuadrada, esta creo que no la estoy usando, la para que grafique y la de NumPy. Acá importo la librería de Math y de CMath para los complejos, porque también cuando esto de acá sea negativo, pues voy a tener un número complejo. Entonces, la cuadrática, pues voy a resolver un polinomio a por x cuadrada más b por x más c igual a 0. Entonces voy a tener tres coeficientes, a, b y c, que son los coeficientes que acompañan a la ecuación. El discriminante, pues es b cuadrada menos 4ac. Si el discriminante es positivo, entonces uso simplemente la función de mat de la raíz cuadrada, pero sin pensar que son complejos, porque no van a ser complejos. Y de otra forma, de hecho, sí, aquí sí es mayor o igual a 0, está bien. Y si esto es negativo, entonces voy a usar la raíz cuadrada compleja para que me dé números complejos y voy a regresar las dos raíces. Entonces aquí no hago otra cosa más que implementar esta ecuación, ¿verdad? Que es menos b más menos, acá está el más y el menos, entonces son las dos raíces y lo demás queda igual. Y acá también nada más la única diferencia es que aquí no van a ser complejos porque el discriminante es mayor o igual a 0 y acá sí van a ser complejos. Entonces, bueno, la voy a ejecutar, ya la ejecuté. Aquí está lo que les estaba yo diciendo, cuando yo tengo que este número b cuadrada es mucho más grande que el valor absoluto de 4ac, entonces voy a tener que va a dominar este b cuadrada porque 4ac es muy chiquito en relación a este. Entonces este es el que va a dominar. Como este va a dominar, pues podemos pensar que este 4ac pues como si fuera un 0 para este b cuadrada tan grande. Y entonces cuando saco yo raíz cuadrada de b cuadrada, pues me queda b. Si yo tengo la raíz menos b más esta otra parte, entonces como esto va a ser una b también y esto va a ser una b con un signo más y esto va a ser una b con signo menos, entonces si no tengo yo la suficiente precisión en mi sistema de punto flotante se va a dar un efecto de cancelación. Entonces aquí lo que yo tengo es una fórmula alternativa para evitar esos efectos de cancelación. Recuerden que cuando yo tengo la raíz menos menos, en este caso tendría yo el mismo signo porque esta sería b cuadrada, raíz cuadrada sería una b. Entonces si yo tengo menos b, o sea, para esa raíz, ahí no va a haber efectos de cancelación, entonces para ese caso no me tengo que preocupar. La fórmula alternativa va a tener que ver con que yo puedo obtener la raíz más grande, sin valor absoluto voy a pensar que es la x1, aplicando esta ecuación. Y bueno, yo sé que a por x cuadrada más b por x más c va a ser igual a esto. Esto es porque yo tengo las dos raíces que son x1 y x2. Y eso va a implicar que a por x1 por x2 es igual a c. Y entonces la otra raíz de aquí se puede decir que si yo ya conozco la x1, pues despejo la x2 y digo que x2 va a ser igual a la c entre a por x1. Claro que estos no van a ser 0. Estoy pensando que no son 0. Entonces, bueno, habíamos hablado en el video anterior que hay una manera de hacer racionalización y eso es escribir, bueno, multiplicar este factor por este 1, que es un 1 conveniente, y entonces me queda x1 y x2. Para la x1 yo dije no tengo problema, pero para la x2 voy a tener problema. Entonces aquí está, bueno, aquí ya definí esta fórmula alternativa, lo considera cuando menos b es mayor que 0, o aplica esta, y cuando no aplica la otra. Aquí tiene un signo más y aquí tiene un signo menos. Eso es lo que está cambiando. Entonces, esa es la fórmula alternativa donde no se van a dar estos efectos de cancelación. Y lo vamos a ver cuando tenemos una precisión como la que tenemos en los sistemas de punto flotante dobles, pues no va a haber mucho problema. Pero, por ejemplo, aquí tengo A6, B5, C-4. Entonces aquí me pide el coeficiente. Le voy a decir que 6, porque les había dicho que 6.
Me va a pedir el coeficiente, le voy a decir que 5, porque habíamos quedado que 5. Y aquí me va a pedir el otro coeficiente, que es el C, 4. Entonces me va a decir, bueno, la solución a la fórmula tradicional y la alternativa va a ser esta. Entonces, bueno, yo no espero que haya mucho problema, porque en este caso no es verdad que b cuadrada sea mucho mayor que 4 por AC, ¿no? B cuadrada serían 25 y 4 por A por C en valor absoluto es 4 por 4 son 10, 4 por 5 son 20, por 4 son 80 en valor absoluto, entonces no es verdad esto, ¿verdad? En este caso, entonces realmente aquí no importa que yo use cuál fórmula, la que use me va a dar bien. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, el coeficiente A 6 por 10 a la 30 y B 5 por 10 a la 30 y C menos 4 por 10 a la 30, bueno, aquí uno mañosamente si se fija antes de hacer nada, dice, bueno, todos están multiplicados por 10 a la 30, todos los divido entre 10 a la 30 y ya, no tengo que tener problema. Pero bueno, aquí no puse esto de input porque me estaba dando un problema cuando yo le ponía estos números. No encontré una manera de darle la vuelta para seguir manteniendo el input y el float acá, pero le puse así float 6 por 10 a la 30, 5 por 10 a la 30 y menos 4 por 10 a la 30. Entonces aquí están los tres números que están acá. La solución, pues acá tampoco debería yo tener problema, porque en realidad es lo mismo que tengo acá, solamente estoy multiplicando por 10 a la 30, entonces no tengo problema. Podría yo tener un overflow. El problema va a ser ahora, aquí tengo este es 10 a la menos 30, 10 a la 30, entonces aquí no puedo hacer exactamente lo que hacía acá de poder dividir, pero voy a ver qué pasa y vamos a ver que en este caso pues una raíz es 1, que es esta, o bueno, es casi 1, y la otra es muy parecida a 10 a la 60, que es esta. Entonces el algoritmo debe determinar la primera, pero la segunda va a caer fuera del rango del punto sistema del sistema de punto flotante, y entonces aunque yo quisiera hacer que estos tuvieran la misma magnitud, no lo voy a poder conseguir. Y bueno, aquí tengo un ejemplo, digamos, patológico, donde me conviene usar la fórmula alternativa que me está dando el 1 efectivamente, pero en la fórmula ordinaria me da un 0. Aquí es claramente un error, y este es como el caso tradicional, el caso más de los donde se puede notar un beneficio en obtener en aplicar la fórmula alternativa. Aquí nada más es una cosa para ilustrar algo que se llama la sensibilidad. Es que yo tengo estos coeficientes y si yo modifico, bueno, la solución, no importa, la alternativa y la tradicional me dan la misma, pero voy a modificar ligeramente este tercer coeficiente. Simplemente le voy a agregar un 9 al final. Es el mismo número, nada más agregué un 9. Y con eso voy a obtener una diferencia. Entonces, si se fijan acá, obtengo esa diferencia. Y eso se le llama un problema de sensibilidad. Ahora vamos a pasar a ver el último ejemplo, que tiene que ver con los errores de cancelación que se llaman catastróficas. Entonces, les había yo comentado en la presentación, en el video anterior, si ustedes quieren calcular la exponencial aproximándola como una serie de Taylor, bueno, esta es la expresión y así se puede escribir de forma compacta. Entonces, cuando x es positivo, no voy a tener ningún problema. El problema va a ser cuando x es negativo, y entonces los signos se van a alternar, y menos más, etcétera. Y eso va a empezar a ocasionar que las magnitudes se parezcan y van a tener signos distintos. Entonces, como les decía yo, en el caso de las raíces, de las raíces para encontrar la solución a las cuadráticas, acá voy a tener también efectos de cancelación cuando
los términos que estoy calculando son de magnitudes parecidas y de signos contrarios, si no tengo suficiente precisión, voy a tener errores de cancelación. Entonces aquí voy a ejecutar, simplemente voy a cargar las librerías que necesito y voy a definir, voy a hacer una función que se va a llamar exponencial Taylor y la voy a definir pues como la suma de estos términos. Entonces aquí lo puse para acordarme y ver qué es lo que estoy haciendo. Entonces estoy haciendo x elevado a la k dividido entre el factorial de k. Entonces esto mt nada más es porque así llamé la biblioteca matemática. Entonces, y lo voy a imprimir. Entonces esta es una función que depende del argumento y depende de cuántos términos quiera yo aquí en la serie, porque recuerden que mi serie es infinita, pero yo numéricamente no la puedo hacer infinita. Entonces, bueno, ahí lo puse para 100. No. Bueno, esta la calculé, luego lo pongo. No sé por qué me dio 100 si yo me tiene que dar. Aquí me pide los términos, entonces le voy a dar 10 y le voy a poner 5. Entonces no hay problema, el valor exacto y el valor que me está dando. Hay una pequeña diferencia, pero no es muy grande, porque el coeficiente es, la x va a ser positiva. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo le doy una x en vez de 5, qué le pasa si yo le doy una x negativa. Entonces para eso, aquí está la explicación. Cuando yo quiero calcular para la e a la x con x negativa, haciendo la serie de Taylor, numéricamente lo mejor es que yo escriba a e a la menos x como 1 entre e a la x y calcule esta así y luego divida 1 entre el resultado. Porque si yo lo pongo en esta fórmula tal cual, me van a dar esos efectos de cancelación y entonces no voy a tener algo erróneo, equivocado. Entonces aquí lo que está es lo mismo, es el número de términos en la sumatoria, que x voy a querer, y el valor exacto, pues ese simplemente llamo a la biblioteca de matemática de Python que calcula la exponencial del argumento que le estoy pasando y ese es el valor exacto. El error relativo pues va a ser lo que me va a dar el P que estoy calculando como la exponencial de la serie de Taylor, la exponencial de X en serie de Taylor. Entonces este es el valor de P. Entonces ese es recuerden que así se definía el valor, el error relativo, el exacto menos el aproximado entre el exacto. Y esto está en valor absoluto. Y la alternativa, pues es que tengo uno entre eso, ¿no? Entonces calculo la exponencial del argumento y calculo el error. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces me va a pedir otra vez cuántos términos y me va a pedir cuánto vale el x. Entonces si se fijan aquí voy a tener ambos resultados. La fórmula tradicional me dice que este es el último valor que calculó. Aquí vamos a hacer ahorita una modificación y vamos a poner más términos y vamos a ver que con más términos la cosa puede ser distinta. Este es el valor exacto, este es el valor que calcula y este es el error relativo, que no es extrañarse porque teniendo estas diferencias. Y con la fórmula alternativa, si se fijan, voy a tener... ¡Ay! Aquí tengo un error mucho más grande. No. El error relativo me da esto. Aquí está mal algo porque del valor exacto e a la menos x. A ver qué pasa si yo hago... Le voy a poner 125 y le voy a poner menos 5. Entonces, bueno, aquí voy a tener todas las... perdón, esta es la segunda fórmula. Aquí igual me da el error relativo, algo del orden de 10 a la menos 13. Y aquí me da algo del orden de 10 a la menos 16. Entonces, conforme tenga yo más términos, voy a tener más más precisión, pero el error pues va a permanecer ahí, va a quedar, voy a tenerlo porque se van a dar esos efectos de cancelación.
Entonces, bueno, esto es lo que corresponde a a la parte de los programas que ilustran estos problemas de cómputo numérico que pueden llegar a ser muy graves. Eh, bueno, creo que esto es lo que tengo para ilustrar. Todas estas notebooks de Python están como notebooks de Python o como programas de Python, o sea, archivos.py. Y bueno, por ejemplo, para este también está la versión en MATLAB. Todos los pueden descargar de la página. Entonces, bueno, seguiremos en la próxima edición hablando más sobre sistemas de punto flotante.